Hubo una vez un rey llamado Acab que gobernaba un próspero reino en Samaria. Sin embargo, a pesar de tener riquezas y poder, Acab codiciaba una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Esta viña era heredada de generación en generación por la familia de Nabot, y él la valoraba mucho conforme a lo que Dios les había dicho de retener las heredades de su generación. Un día, el rey Acab se acercó a Nabot y le ofreció una gran suma de dinero a cambio de la viña. Pero Nabot, siendo un hombre de principios y fiel a sus tradiciones familiares, se negó a venderla, ya que consideraba la tierra como un legado sagrado que no podía ser vendido. La negativa de Nabot enfureció al rey Acab, quien no estaba acostumbrado a que le negaran lo que deseaba. En lugar de aceptar la decisión de Nabot, Acab se retiró a su palacio, triste y amargado porque no había podido conseguir esta heredad. Fue entonces cuando su esposa, la reina Jezabel, notó su tristeza y se propuso ayudar a su esposo a obtener lo que deseaba. Jezabel, una mujer astuta, malvada y ambiciosa, tramó un plan. Ella falsificó cartas en nombre del rey y las envió a los ancianos y líderes de la ciudad, acusando a Nabot de blasfemia, de traición contra el rey. Y esto llevó a que Nabot fuera juzgado y condenado a muerte, y su viña pasó a manos de Acab. La historia de Acab y Nabot sirve como un poderoso ejemplo de lo que hoy vamos a estar tratando sobre la codicia. La codicia de Acab lo llevó a tramar un plan siniestro que a su vez condujo a la injusticia y a la tragedia. Y en esta mañana, mis hermanos, me propongo enseñar sobre el 10º mandamiento que prohíbe el pecado de la codicia. Y vamos a descubrir el significado de este mandamiento considerando la palabra codicia, la prohibición contra la codicia, los efectos de la codicia y la cura para la codicia que podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículo número 17. Así que, mis hermanos, antes de comenzar, quiero invitarles a que oremos y veamos lo que el Señor nos tiene que decir a través de su santa palabra. Señor, guíanos y ayúdanos en esta mañana. Permítenos contemplar tu palabra, Señor, escudriñarla, reflexionar y meditar en ella, autoexaminarnos también, Señor, para que, como cantábamos, no reinemos nosotros ni el mundo, sino reines tú, Señor, en nuestros corazones y en todas las cosas. Bueno eres y perfecto. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer nuevamente Éxodo capítulo 20, versículo 17, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando estaba estudiando este texto, hermanos, me venía una duda que tal vez a ustedes también les ha venido, y es que hay muchas palabras que se parecen, ¿no? Codicia, envidia, avaricia. Y quería saber exactamente qué significaba esa palabra que aparece en este texto para poder saber qué es lo que el Señor nos quiere decir y cuál es la prohibición real que aparece aquí. La palabra codicia significa desear, anhelar, ansiar, es poner el corazón en algo, y ese es el significado que tiene tanto en hebreo como en griego, porque Pablo en Romanos cita este 10º mandamiento y la palabra que aparece allí también significa exactamente lo mismo. Este anhelo o deseo es interesante que no es malo en sí mismo, es decir, hay textos en la misma palabra en donde se nos dice que este deseo y este anhelo es bueno. Por ejemplo, se usa cuando dice que Dios creó todo árbol delicioso a la vista en Edén. Es la palabra que se utiliza en Génesis capítulo 2, versículo 9. En el Salmo capítulo 19, versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal.
En ese texto, la palabra que aparece en Éxodo 20 se traduce como deseable, codiciable, pudiéramos nosotros entender. En el Salmo capítulo 68, versículo 16, se hace una pregunta retórica que dice: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Este texto está diciendo que Jerusalén, conocido como el monte Sión, donde se puso el templo, era como una colina, y habían unas montañas que eran más altas, las montañas de Basán. Y entonces el texto, como es un salmo, es poético, le está preguntando a estas montañas: ¿por qué observáis al monte que deseó Dios? O sea, como diciendo, ¿por qué ustedes se sorprenden de que siendo más altos y más bellos, Dios haya deseado este pequeño? Y esa palabra desear es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 20:17. Es como diciendo, Dios codició este monte, Jerusalén, el monte Sión. Es la misma palabra que se traduce en Éxodo 20:17. En el Nuevo Testamento vemos exactamente lo mismo. Lázaro, el mendigo, ansiaba saciarse de las migajas de la mesa del rico. Esa palabra ansiar es la misma que se utiliza en Éxodo, en su contraparte en el griego. Los ángeles, por ejemplo, dice Pedro, anhelan saber cómo Dios salva a su iglesia. El hijo pródigo deseaba conocer o comer las algarrobas de los cerdos, pues tenía mucha hambre. Y en todos esos textos, la palabra codiciar no tiene un sentido negativo, más bien es positivo. Ahora, todo esto es importante, pues así sabemos que el acto por sí mismo de codiciar no es malo. Ahora, entiéndanme que yo estoy tratando de explicarles esto a la luz de los idiomas originales del texto. Es decir, este es el contexto de los hebreos, este es el contexto de los griegos. En nuestro idioma, la palabra codicia sí tiene una connotación negativa. Normalmente nosotros no utilizamos la palabra codicia para hablar de algo positivo, como diciendo codicio un trabajo, codicio una esposa. No lo hacemos de esa manera porque en nuestro lenguaje es más fácil poder identificar la diferencia. Sin embargo, en el hebreo y en el griego no es así. Depende del contexto. Porque no siempre, hermanos, está mal anhelar algo. No siempre está mal desear algo o poner el corazón en algo. Sin embargo, en el 10º mandamiento, en Éxodo 20:17, Dios nos dice que hay algo que está mal en relación a anhelar, a desear, a ansiar algo, y es lo que el prójimo tiene. Ahora, piensen lo siguiente: si Dios no nos enseñara qué debemos anhelar y qué no, estaríamos perdidos en un mar de opiniones. Porque, por ejemplo, lo que acabé de decir, si la palabra puede ser usada de manera positiva o de manera negativa, porque es una palabra neutral, ¿quién nos dice cuándo es positivo y cuándo es negativo? Entonces pudiéramos responder el contexto. El contexto del pasaje nos puede mostrar qué es lo positivo y qué es lo negativo. Pero para unos estaría bien desear ciertas cosas y para otros otra. Si leemos un libro de un autor cualquiera que nos dice que desear lo del prójimo está bien, en el contexto para ese autor está bien. Pero si leemos otro libro en donde el autor nos dice que desear en todo sentido está mal, pues para él está mal en su contexto. Pero noten lo importante que es Dios regulando qué es lo correcto y qué no lo es. Si Dios no nos lo enseñara, entonces estaríamos perdidos en un mar de opiniones. Pues para unos está a desear bien ciertas cosas, para otros otras, pero el Dios de la Biblia establece qué es lo bueno y qué no. Si nos basáramos en el simple significado de las palabras, habría confusión, pues noten que esta puede ser usada de la manera que acabé de mencionar. Sin embargo, como lo vamos a demostrar, codiciar las pertenencias, las posesiones y todo lo relacionado con el prójimo es incorrecto. Y aquí es donde toma gran importancia nuestro Dios, pues Él es el que determina qué es correcto y qué es pecaminoso en todas las esferas de la vida. Y si el Señor no existiera, habría un caos totalmente
moral. Por eso es importante, porque muchas veces no nos detenemos a pensar estas cosas en el mundo relativista en el que nos encontramos hoy día, donde todos tienen una verdad y todos tienen razón. Pues si te parece bien, está bien. Pero en ese sentido habría un caos y confusión total. Sin embargo, el Dios de la palabra, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, nos enseña qué es bueno y qué no lo es. Ahora, hasta aquí estamos considerando la palabra codicia y su significado. Pero el 10º mandamiento no prohíbe anhelar o desear algo, pero sí prohíbe algo. ¿Qué es? Vamos a aterrizar un poco más lo que este texto nos dice. Así que en segundo lugar, hablemos de la prohibición de la codicia. Preguntamos qué prohíbe el 10º mandamiento. Respondemos de la siguiente manera: el 10º mandamiento prohíbe todo deseo y anhelo desordenado de poseer lo que no nos pertenece para nuestra satisfacción. Nuevamente, prohíbe todo deseo y prohíbe todo anhelo desordenado de poseer lo que no nos pertenece para nuestra satisfacción. Los pecados, dice el Catecismo de Westminster, respondiendo a esta pregunta, dice: los pecados que se prohíben en el 10º mandamiento son el descontento por nuestra propia condición, el envidiar y el dolerse por el bien de nuestro prójimo, junto con motivaciones y deseos desordenados por cualquier cosa que pertenece a nuestro prójimo. Eso es lo que realmente está prohibiendo el 10º mandamiento. Este mandamiento, hermanos, no nos dirige a mirar nuestros actos, no nos dirige a mirar lo externo, sino nuestras intenciones. Codiciar, hermanos, no es un acto externo, es un deseo profundo, es un deseo secreto. Codiciar en ese sentido es planear lo que queremos hacer, es soñar con lo que hemos de hacer para conseguir eso que deseamos particularmente. Es tener nuestra mente siempre ocupada en eso y en eso, y en lo que hay, y en lo que ganan los demás, y en lo que hacen los demás, y en lo que tienen los demás. Y no podemos dormir por estar deseando y planeando, cavilando, orquestando cómo vamos a hacer para obtenerlo. Así, hermanos, brevemente hemos considerado cuál es el significado de la palabra codiciar. Brevemente hemos considerado qué es lo que realmente prohíbe el texto cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Pero aquí entonces nos vamos a detener un poco más y vamos a ampliar cuáles son los efectos de la codicia. ¿Cuáles son esos efectos? Porque si tenemos codicia en nuestro corazón, esto se evidenciará. Aunque es algo interno, se va a evidenciar por 3 cosas, que son los 3 efectos que pude ver a la luz de las Escrituras, que muestran que tenemos un corazón codicioso y que si es así debemos arrepentirnos para poder obedecer al Señor y apartarnos del pecado. Estos 3 efectos son un afecto o emoción, un acto y una revelación. Vamos a verlos así. Entonces, en primer lugar, veamos cuál es la emoción, que es el efecto de la codicia. Y la emoción que reina sobre todas las otras emociones o los afectos es la envidia. Entonces, una emoción que siempre va ligada al corazón codicioso es la envidia. Esta emoción se describe como un resentimiento, como una comparación excesiva con otros, como una enemistad en el corazón, una celosía, un sentimiento de inferioridad o de frustración. Este sentir pecaminoso siempre se dirige a una persona y a lo que posee. Por ejemplo, un trabajo que usted quisiera tener, una casa que usted quisiera tener, un auto que usted quisiera tener, unas vacaciones que usted quisiera tener, una esposa que usted quisiera tener, unos hijos que usted quisiera tener, una vida que usted quisiera tener, unas comodidades que usted quisiera tener, unas habilidades que usted quisiera tener, una apariencia que usted quisiera tener o unas oportunidades que usted quisiera tener. Y entonces la envidia va a ser ese resentimiento hacia ese objeto, hacia esa persona que posee estas cosas que acabé de mencionar. Y eso es lo que Dios describe
en el 10º mandamiento, cuando habla de ni tu casa, ni tu mujer, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey. Por ejemplo, cuando Dios en Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ahí la expresión casa tiene que ver con la seguridad, la comodidad y las oportunidades que tiene dicha persona a la que usted envidia porque tiene un corazón lleno de codicia. Por ejemplo, pensemos en algo. Le salió el crédito a esta persona. A mí no me salió. Le otorgaron el subsidio, a mí no me lo dieron. Resentimiento. Y empieza entonces los celos y la enemistad, porque usted codicia lo que le salió a esa persona. Y entonces, como lo codicia, usted lo expresa a través de la envidia y el rencor. Se medían las riquezas anteriormente. Hoy las medimos con cifras, pero antes se medía de esa forma. Entonces, lo que está diciendo este texto es codiciar todas las posesiones y bienes de los demás. Este gana en una hora lo que yo gano en una semana. Este no tiene que trabajar mientras yo me mato, sudo la frente mientras él está recostado allí ganando mucho. Y por si fuera poco, Éxodo 20:17 termina diciendo, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces si se me escapa algo, aún eso, Dios lo está tratando de incluir en este 10º mandamiento. No por algo es el último, hermanos. No por algo es el último de los 10 mandamientos. Aquí lo que el Señor quiere es que entendamos que los 9 anteriores, aunque fueron muy amplios, como lo hemos estado estudiando, con el 10º, Él remata diciendo todo lo que tiene que ver con la moralidad, todo lo que tiene que ver con los principios de ética, de la práctica de nuestras vidas, de lo que sentimos, hablamos, decimos, pensamos y hacemos, está incluido dentro de estos 10 mandamientos. Así que cualquier pecado, hermanos, cualquier pecado que usted nombre, por más nuevo que le pueda llegar a parecer, cabe dentro de estos 10 mandamientos. Este resentimiento y envidia se puede expresar en cada una de estas áreas y se puede manifestar, por ejemplo, a nivel individual. Entonces, una persona envidiando a otra, una persona codiciando a otra, pero también se puede manifestar a nivel colectivo. Una pareja de matrimonio envidiando a otra pareja de matrimonio, o sea, una pareja codiciosa, o una familia envidiando a otra familia por el apellido, por los bienes, por cualquier cosa, una familia envidiosa. También se puede ver a través de las iglesias, una iglesia frustrada que se compara con otras y que quiere lo que otras tienen y no aprecia lo que tiene acá, o un estado enemistado contra otro, ya sea por los bienes o por los beneficios, por el petróleo, por todos los recursos que pueda tener. ¿Y eso qué va a provocar? Un acto. Entonces, uno de los primeros efectos es una emoción, la envidia, pero el segundo es un acto. Y ese acto pudiéramos englobar todo en el acto de pecar. El acto es pecar. Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La codicia, hermanos, es la raíz del pecado. La codicia llevó al primer hombre a comer del fruto del árbol del bien y del mal para ser igual a Dios. La codicia lleva a innumerables guerras por territorios y bienes ajenos. La codicia lleva a cada pecado que nosotros conocemos. En este punto, podemos comprender, hermanos, con más claridad lo que advierte, por ejemplo, la carta de Santiago, que dice, si transgredimos en algún punto la ley, ¿la hemos quebrantado? Toda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la codicia nos enceguece y hace que Dios ya no sea nuestro Dios, sino que nuestro Dios sea los bienes, este mundo, las personas, o como la Biblia habla claramente, el dinero. No podemos tener dos dioses, pero la codicia nos lleva a tener un Dios ajeno. Es pecado contra el primer mandamiento. La codicia hace que usemos a Dios como amuleto para conseguir lo que queremos, aún en contra de la ley de Dios. Somos tan codiciosos que tratamos de torcer las Escrituras y lo que conocemos del Señor para nuestro acomodo.
Es la voluntad del Señor si tengo novia o no tengo novio. Es la voluntad del Señor si tengo la posibilidad de tomar, bailar, emborracharme y drogarme. No sé, yo no voy a hacer nada. Es la providencia de Dios, dicen algunos. Y se acuestan detrás de esta providencia para justificar su pecado. Ese es un corazón codicioso que busca lo que no le corresponde, que está detrás de la hija de aquel padre que no se la ha entregado, que está detrás de aquellas cosas que no le pertenecen. Por ejemplo, piense cómo la codicia lleva a los hombres a trabajar más y más y más, a tener 1, 2, 3 trabajos. No es suficiente la carrera que tiene que hacer algo más y más y más, al punto de no tener tiempo para Dios, de no tener tiempo para descansar en su día santo, de no tener tiempo para adorarle, para escucharle. Es más importante el dinero. Es primero mi familia, se excusan algunos, pero realmente lo que hay detrás de esa excusa, teniendo en cuenta que hay razones válidas, por supuesto, pero normalmente detrás de esa excusa lo que hay es un corazón lleno de codicia, mostrando lo que la persona realmente anhela. ¿Qué quiere más? ¿Su fútbol o a Dios? ¿Qué quiere más? ¿Dinero o a Dios? ¿Qué quiere más? ¿Sus vacaciones o a Dios? Lo demuestra con sus actos, y su acto es pecar transgrediendo lo que el Señor le ha mandado. La codicia provoca chismes, provoca enemistades, provoca pleitos, provoca engaños y mentiras. Con tal de conseguir lo que yo quiero, no me importa si miento, no me importa si transgredo el resto de mandamientos. Lo importante es conseguir lo que más anhelo. El adulterio, la fornicación y todo tipo de inmundicia viene por la codicia. O codiciar la mujer del prójimo, que puede ser ese esposo, o codiciar la mujer del prójimo, que puede ser ese padre que no se le ha entregado legítimamente. Y esto también para las mujeres. Ahora, cuando los 10 mandamientos utilizan siempre esa forma de hablar de manera masculina, no es porque esto solamente refiere a los hombres, sino es como lo que llamamos a veces una sinécdoque, y es que es la forma de abarcarnos a cada uno de nosotros. Esto es importante. La codicia, hermanos, provoca traiciones, provoca homicidios en el corazón y aún la muerte. La codicia de Acab, por ejemplo, movió a su malvada esposa para hacer morir a un hombre inocente. La codicia de David llevó a matar a Urías por causa de Betsabé. La codicia de Judas lo llevó a traicionar a su maestro. Y mi pregunta es, ¿qué ha hecho la codicia en usted? ¿A qué lo ha llevado tal vez? El tercer efecto de la codicia, hermanos, es una revelación. Y lo que revela la codicia es la realidad de su vida y de la mía. La codicia revela la realidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Por ejemplo, la codicia revela su desprecio por lo que Dios le ha dado. Si usted codicia lo que otro tiene, ¿qué revela esto? Que usted tiene un desprecio por lo que Dios le ha dado. Es rechazar la providencia de Dios. Dios providencialmente le ha dado lo que usted ha recibido y usted no lo quiere, usted quiere lo de otro. Es ser desagradecido, es estar insatisfecho. Piense esto. Si su mente siempre está ocupada en los deseos de la carne, quiere decir que su deseo no es conforme al Espíritu. Si se esfuerza constantemente por conseguir todo lo que ofrece este mundo, está desechando lo que ofrece el cielo. Si nunca está contento con todo lo que el Señor le ha dado, usted desprecia al Señor y tiene un corazón codicioso. Por eso la codicia revela quiénes somos realmente. Si a usted, por ejemplo, no le importa qué medios usa para conseguir lo que quiere, maltratando, sobornando, difamando, extorsionando, falsificando, engañando, pues es un codicioso y necesita arrepentirse. Nosotros somos muy sagaces para justificar nuestro pecado. Una firmita aquí, una firmita allá, una omisión. Y lamentablemente eso lo que está demostrando es qué tipo de corazón tenemos nosotros. Si usted nunca está satisfecho, piense en esto, si usted nunca está satisfecho y siempre quiere más, y terminó la universidad y quiere más, y ascendió en el trabajo y quiere otro ascenso, y no le alcanza para nada,
nunca le alcanza, siempre necesita más, siempre es el pobre, siempre es el menospreciado según su concepto. Entonces, mi hermano, el diagnóstico es que usted es un codicioso. Si esta es la realidad de su día a día, esto es lo que revela su codicia. Pablo, en 1 Timoteo 6:6, vamos a este texto, nos habla de un aspecto particular de la codicia que es la avaricia. La avaricia es ese deseo por el dinero. Esa es la diferencia que hay entre codicia y avaricia. La codicia es más general, la avaricia tiene que ver con el dinero particularmente. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice el Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento o satisfacción, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias. Paremos ahí, esa palabra codicia es diferente a la del texto. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa palabra codicia que aparece allí en el griego es diferente a la que estamos tratando, y lo que traduce es un esfuerzo extenuante por conseguir algo, es solamente eso. Pero esta área particular de la avaricia tiene que ver es con el dinero. Pero noten lo que Pablo dice: ¿estamos contentos con lo que tenemos o queremos más? ¿No es suficiente? ¿No es suficiente lo que Dios nos ha dado? ¿No es suficiente la casa, el arriendo, el trabajo, la provisión que el Señor nos ha dado? Nunca es suficiente. ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuando gane 1 millón? ¿2 millones? ¿3? ¿4? ¿20? Usted lo puede ver en los famosos, lo puede ver en los ricos, en los millonarios. Nunca es suficiente para ellos. ¿Usted cree que algún día será suficiente para usted? El problema no es si será suficiente. El problema es qué tipo de corazón está manifestando a través de esos deseos pecaminosos que Dios directamente está prohibiendo en el 10º mandamiento. Así, entonces, recordemos, por ejemplo, nuevamente la historia de Acab. Acab es un gran ejemplo de un corazón codicioso. Era un rey que tenía todo. Imagínese un rey, un presidente hoy. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiene? Pero quería más. No le alcanzaba su vasto reino, quería una viña. Pobrecito, tenía tantas propiedades, tantas cosas, tantas riquezas, pero el malvado de Nabot no le vendía su viñita. El malo era Nabot. Y entonces se puso triste y estaba con corazón de amargura porque según él era una necesidad, él necesitaba esa viña. Y lo que realmente reveló esta actitud y toda esta situación fue un hombre desagradecido, insatisfecho, impío, despreciable y transgresor de la ley de Dios. Ese era el rey Acab. Pero si usted se identifica con esta descripción que acabé de mencionar, la Biblia da una solución para ese pecado. ¿Cómo nos curamos de este pecado nauseabundo que contamina nuestro ser y nos hace heder a muerte? ¿Cómo nos limpiamos de esto? Porque cuando escuchamos la palabra del Señor nos hallamos pecadores, nos hallamos codiciosos de una forma u otra, nos afectamos, deseamos lo de los demás, somos culpables ante el Señor. Pero resulta que el Señor en su palabra nos da la cura para la codicia también. En primer lugar, uno de los remedios que la palabra nos enseña, que es el más precioso y más importante, es que si somos codiciosos, Dios dice que esto es pecado y que la paga del pecado es la muerte y que para librarse de este juicio debe creer en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Debe arrepentirse y apartarse de la codicia para vivir una nueva vida en quien dio su vida por causa de este pecado y de todos los otros en la cruz del Calvario. Ese es el remedio magno y precioso, la cruz de Cristo, hermanos. Si usted se haya cargado en este momento
si se siente cargado por el pecado, si se siente juzgado por la ley, muy bien. Pero no olvide que Dios también le da una buena nueva. Y es la vida y obra del Señor Jesucristo. Su pago en la cruz, su obediencia perfecta, aún la resurrección que nos permite tener la esperanza en que un día seremos libres completamente de la presencia del pecado en nuestras vidas. Segundo, si usted es codicioso pese a ser un creyente, porque el que diga que no tiene pecado hace el Señor mentiroso, debe arrepentirse y recordar en quién ha creído. Pablo dijo, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, si sabemos a quién hemos creído, sabremos que Él cuida a las aves, que Él viste a los lirios y que también cuidará de nosotros. Que no tenemos necesidad de codicia, pues Dios nos provee lo necesario. Que no debemos por qué desconfiar, pues debemos tener una fe fortalecida en el que nos suple todas las cosas. ¿O acaso mi hermano o hermana le ha faltado algo algún día de su vida? A mí no, el Señor ha sido tan bueno y a veces uno es tan codicioso, hermano. Tercero, considere la Biblia y considere lo que dice acerca de las cosas terrenales a la luz de las celestiales, que pobres y efímeras son las cosas de este mundo comparadas con las de la eternidad. Las cosas de este mundo son temporales. Dice Eclesiastés, son vanidad. Y Dios nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios nos dice, hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Allí es donde nosotros debemos hacer el tesoro, y cuando vemos que estos tesoros son eternos, preciosos, entonces ya no vamos a estimar tanto las cosas de este mundo. Ya no vamos a estimar la casa que se compró el hermano y que estoy ardiendo de envidia porque él se la pudo comprar y yo he luchado años y años y no he podido comprarla. Ya no va a arder de envidia porque el hermano le salió la oportunidad de empleo que usted estaba esperando y que usted envíe hojas de vida y pida ascensos y estudie y no le ha salido. Eso no va a importar, porque realmente lo que su corazón debe anhelar es lo que Dios dice que anhele, el cielo. Si hemos resucitado con el Señor, dice, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este es otro remedio para no ser codiciosos. Cuarto, ore. Ore para renovar su mente. Ore para renovar su corazón, para tener clara su conciencia. Ore para tener fuerzas y para poder luchar contra el pecado y dar la gloria a Dios. Ore para confesar su pecado al Señor y tener gracia para apartarse de este gran mal de transgredir el 10º mandamiento. Y quinto, por último, tenga contentamiento. Esté contento. Es decir, esté satisfecho con lo que Dios le ha dado. Nosotros tenemos un gran problema cultural, y es que entre más pobre nos hagamos parecer, como que mejor nos sentimos. Y entonces tenemos una casa, pero no es tan grande. Tiene 100 metros, yo quería 120 metros. Tengo el mejor trabajo, pero no, comparado con el gerente que gana 20 millones, no gano tanto, gano solamente 5. Y así sucesivamente, y es cultural. Y yo sé que me entienden porque muchos tal vez, lamentablemente, nos comportamos así. Dejen eso de lado, hermanos. El Señor dice que debemos tener contentamiento. Debemos estar satisfechos con lo que Él nos ha dado. Ahora, vale aclarar que hay diferencia entre contentamiento y resignación. No es lo mismo. Hay diferencia entre contentamiento y falta de diligencia. Hay diferencia entre contentamiento y pereza. Hay oportunidades que el Señor nos da. El Señor nos da manos para trabajar, mente para pensar y prepararnos. Y es lícito hacerlo, cuando nuestro propósito es dar la gloria a Dios y no obtener esos bienes. Eso es importante aclararlo, ¿no? El contentamiento no se refiere a eso. Y no estoy dando un sermón del contentamiento, pero es importante aclarar esto. Pero en sabiduría, hermanos, debemos aprender a estar contentos en cualquiera sea nuestro estado
Eso es lo que dice Pablo. Él aprendió, es decir, esto se debe aprender. Por eso la palabra nos lo enseña, por eso hoy el Señor ha querido que hablemos sobre este tema, porque tal vez no lo hemos aprendido y en sabiduría debemos aprender a estar contentos. No me gano 10 millones, pero me gano 5, estoy contento. No me gano 5, sino me gano 1, tengo que estar contento. Tengo la salud que tengo que estar contento. Es que ellos sí desperdician la salud que tienen. Si yo tuviera la salud de ellos, esté contento con la salud que el Señor le dio, hermano. Y viva para la gloria del Señor como Él le ha dispuesto. En conclusión, mi hermano y hermana, para considerar lo que Éxodo 20:17 significa y para poder descubrir lo que Dios nos tiene que decir a través de este mandamiento, hemos considerado el significado de la palabra codicia. Hemos considerado la prohibición contra la codicia que se hace en este texto. Hemos considerado los efectos de la codicia, que son 3, una emoción, un acto, una revelación, y hemos considerado algunas curas para la codicia. Así que, mis hermanos, que el Señor añada luz a su palabra y que la podamos aplicar a nuestras vidas para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana delante de ti, confesando que hemos pecado y transgredido el 10º mandamiento al ser codiciosos en nuestro corazón. Señor, muchas veces envidiamos, somos resentidos, tenemos celos malsanos, Señor. Muchas veces actuamos mal, Señor. Pecamos en contra tuya, Señor. Y esto lo que refleja es nuestra verdadera condición, que somos débiles, polvo y pecadores, Señor. Señor, límpianos de esta inmundicia para poder estar contentos con lo que nos das, agradecidos y satisfechos con lo que tú provees, Señor, sin codiciar a nadie ni nada. Señor, permítenos vivir vidas totalmente dispuestas a ti, Señor, que anhelen tu día, que anhelen adorarte, Señor, que anhelen buscarte, que anhelen orar, leer tu palabra, Señor, que anhelen amarte sobre todas las cosas, que anhelen obedecerte en todos los asuntos, Señor. Que ese sea nuestro deseo, Señor, y no un deseo maligno y pecaminoso, un deseo egoísta e irreverente, Señor, un deseo que te deshonra en vez de honrarte, Señor, y por eso te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a ser limpios por esa sangre que brota como un río para nuestra limpieza, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos a entender que no es por nuestras fuerzas, sino que es por ti, Señor, que nos ayudas en todas las cosas, y aún eres tan bueno que nos provees y nos sustentas todos los días de nuestra vida. Guarda nuestros ojos de pecar, Señor, de desear la casa del prójimo, de desear la mujer o el hombre del prójimo, Señor, de desear al siervo, a la criada, Señor, al buey, al asno y cosa alguna, Señor. Guárdanos para que podamos vivir para agradarte, Señor, para dar frutos dignos de arrepentimiento, para dar testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. Señor, tú nos enseñas que esto no nos salva Cristo, Señor, pero también nos ayudas a caminar en esta vida y crecer hasta el día en que Cristo regrese por segunda vez. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos alientes, que nos des sabiduría para poderla poner en práctica en esta semana que comienza hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.